En la década de 1970, las 5 familias de Nueva York estaban sólidamente establecidas, lo que hizo que desmantelarlas fuera un desafío real para el FBI. Fue entonces cuando intervino el agente Pistone, infiltrándose primero en la familia Colombo y luego en mayor medida en la familia Bonanno. Joseph Dominic Pistone, también conocido bajo el alias de Donnie Brasco, fue el primer agente del FBI en infiltrarse profundamente en la mafia estadounidense. Durante casi 6 años, su trabajo consistió en recopilar la mayor cantidad posible de información para derribar a la mafia. Durante esta misión, el agente Pistone arriesgó su vida todos los días, sacrificando su vida familiar para integrarse en otra, una familia que no dudaría en eliminarlo si así lo quisiera. Joseph Dominic Pistone, portador de un rico legado siciliano y calabrés heredado de sus abuelos, nació en Pensilvania el 17 de septiembre de 1939. Su infancia transcurrió entre las calles de Pensilvania hasta que, junto a su familia compuesta por sus padres, un hermano menor y una hermana menor, se trasladaron a Nueva Jersey. Desde niño albergaba el sueño de convertirse en policía o en agente del FBI, una aspiración que lo distinguía dentro de su entorno familiar. Durante su último año en la universidad, un amigo decidió presentarse al examen de ingreso a la policía. Quería que Joseph lo hiciera con él, pero él no quería porque todavía le quedaba un año de estudios. Pero el amigo insistió tanto hasta que finalmente aceptó. Finalmente pasó las pruebas escritas y físicas con facilidad. Entonces le preguntó al jefe de la policía local si era posible trabajar a tiempo parcial. Al principio le dijo que sí, pero luego, cuando llegó el momento de prestar juramento, cambió de opinión. Como resultado, rechazó unirse a la policía en ese momento. Más tarde, obtuvo su título universitario y comenzó a enseñar ciencias sociales en un colegio. En ese momento ya tenía 2 hijas pequeñas. Fue entonces cuando un amigo suyo, que trabajaba para la inteligencia naval, le preguntó si estaría interesado en un puesto en esa unidad. Le explicó que solían emplear civiles para investigar crímenes que ocurrieran en la base del personal de la Armada y los Marines. Dado que las personas en ese puesto generalmente trabajaban en estrecha colaboración con agentes del FBI, se interesó de inmediato. Desde joven había querido ser agente federal. Por lo tanto, pasó los exámenes y los superó brillantemente, convirtiéndose en agente de la inteligencia naval. Estuvo allí durante un total de 3 años, trabajando principalmente en casos relacionados con drogas, robos y espionaje. Luego, al cumplir con los requisitos del FBI, pudo presentarse al examen de ingreso para convertirse en un agente federal. Una vez más, pasó los exámenes con éxito y el 7 de julio de 1969 prestó juramento para convertirse en agente especial. Su sueño de infancia acababa de hacerse realidad. Inicialmente fue asignado a la oficina de Jacksonville, en Florida. Allí se ocupaba de casos de fugitivos, juegos clandestinos y robos bancarios. Tenía cierta facilidad para establecer relaciones confiables con el mundo de la calle, lo cual no era sorprendente, ya que había crecido en ese entorno. Después de 18 meses en Jacksonville, fue trasladado a Alexandria, en Virginia. Estuvo allí durante 4 años y en 1974 lo enviaron a Nueva York para ser asignado a la Brigada de Robos y Receptación. En la década de 1970, Nueva York estaba bajo la influencia de una ola de crimen con industrias enteras controladas por la mafia y los violentos robos de camiones estaban en aumento. En esos días, un remolque podía valer 5, 6 o 10 millones de dólares dependiendo de la mercancía. El FBI decide enviar a alguien encubierto para investigar los robos de camiones, por lo cual seleccionan al agente especial Joseph Pistone, quien tiene el perfil perfecto para este tipo de trabajo. Creció en el barrio italiano y conoció ladrones y gángsters mientras crecía. Era astuto en la calle, además era capaz de conducir maquinaria pesada como semirremolques o bulldozers, y los supervisores en el FBI reconocieron esto. Fue en ese momento cuando le propusieron por primera vez
una misión de infiltración. Siendo uno de los pocos agentes con esta calificación, naturalmente era la persona que necesitaban. Para infiltrarse entre los bandidos necesita ser creíble como criminal, pero como agente no se le permite cometer delitos, así que le dan una cobertura de bajo riesgo, un ladrón de joyas. Para asegurarse de que pueda llevarlo a cabo, se somete a semanas de entrenamiento especializado. Joseph Pistone se convierte en Donnie Brasco. Al final, la operación se llevó a cabo sin contratiempos, de hecho fue un verdadero éxito. Se arrestaron en total a 30 personas y se recuperaron más de $1 millón en vehículos robados. Fue entonces cuando su carrera tomó otro rumbo. Sus habilidades como agente encubierto fueron reconocidas y parecía que estaba hecho para el puesto. Su trabajo de infiltración directamente en la mafia no tardaría en llegar. Donnie Brasco se embarca en la infiltración del submundo criminal de la ciudad, dejando toda su vida familiar en espera por el bien de la agencia. No tiene idea de que no regresará durante 6 años. Solo un puñado de personas conocía la operación. Con la excepción de los agentes de enlace y algunas personas en la sede central en Washington, nadie más tuvo conocimiento de la misión. Ni siquiera su propia familia estaba al tanto de la operación. Su oficina había sido completamente despejada, su nombre eliminado de la lista de personal y su expediente personal escondido secretamente en una caja fuerte. El objetivo era que no tomara ningún riesgo. Planeaba llegar a miembros de la mafia a través de receptadores, por lo que era importante que hiciera todo por su cuenta. Una vez hecho eso, se sumergió en el mundo de la calle. Tenía una lista de lugares frecuentados por los receptadores asociados a la mafia. Eran restaurantes, bares y clubes nocturnos, principalmente ubicados en el centro y el Bajo Manhattan. Inicialmente, el objetivo era mostrarse. Primero quería que la gente se acostumbrara a verlo. Iba de un establecimiento a otro para tomar algo o cenar, y simplemente observaba. Quería proceder paso a paso para no levantar sospechas. En resumen, intentaba construir la reputación de alguien discreto y que no hacía demasiadas preguntas. Pasó así los 2 primeros meses observando, escuchando y registrando todo lo que podía en los bares y restaurantes que frecuentaba. Lo hizo así durante algún tiempo hasta que logró hacer algunas amistades. Los hombres empezaron a confiar cada vez más en él. Lo saludaban cada vez que entraba en los bares o restaurantes. Luego, hizo amistad con Marty, el camarero de un bar. No era parte de la mafia, pero era un tipo astuto, ingenioso, que estaba al tanto de todo lo que sucedía en el bar. A veces salía con él a divertirse y poco a poco empezó a convertirse en un amigo de la casa. Más tarde, Marty le presentó a algunos afiliados de segundo nivel. Con ellos nunca hablaba, pero se saludaban, lo que ya era algo. Luego llegó un momento en el que empezó a mostrarle a Marty algunas de sus joyas, supuestamente robadas. Le dijo que quería venderlas. De esta manera, revelaba sus intenciones poco a poco. Entre una cosa y otra conoce a un asociado de la familia Colombo. Su especialidad era el fraude. A veces salían juntos y pasaban un buen rato en lugares de moda. Por lo tanto, pudo entablar una amistad seria con este personaje. Comenzaron a conocerse cada vez más, y fue entonces cuando decidió llevarlo al bar que más solía frecuentar. En el bar, el asociado de los Colombo ve que Donnie es aceptado, lo que le permite ganar aún más su confianza. También ganó credibilidad entre los habituales del establecimiento, ya que ahora lo veían con un asociado de la familia Colombo. En ese momento, el trabajo consistía en ser aceptado, aumentar su credibilidad en los lugares que frecuentaba y pasar el rato con los demás. A principios de 1977, el asociado de los Colombo y Donnie fueron a divertirse una noche a una discoteca muy frecuentada por los delincuentes. Allí, el asociado de los Colombo le presentó a un tipo que conocía, llamado Gilly Greca.
Gilly también era un asociado de los Colombo que gestionaba grandes cantidades de mercancía robada para la familia y tenía un equipo con el que pasaba la mayor parte del tiempo en Brooklyn. Así que lo conoció y luego le propuso pasar a verlo más tarde en su tienda. La tienda estaba ubicada en un barrio bastante tranquilo. En su interior se exhibían prendas elegantes a precios rebajados. De hecho, era mercancía robada y el establecimiento les servía para vender su botín. A partir de ese momento comenzó a frecuentar la banda de Gilly, compuesta principalmente por ladrones, atracadores y otros delincuentes de todo tipo. Confiaban en él porque era conocido por otras personas que ellos conocían. Gilly y sus cómplices no eran miembros plenos, estaban en la parte más baja de la jerarquía de la mafia. Sin embargo, eso no les impedía ganar dinero decentemente. Siempre estaban planeando golpes para robar todo tipo de cosas. A veces, los chicos lo invitaban a participar en sus golpes, pero siempre encontraba una manera de evitarlo y ofrecerse a ayudarles únicamente a descargar la mercancía si querían. De todos modos, eran lo suficientemente numerosos y cuanto menos participaran en los robos, más ganarían. Así que al final les convenía. En los casos en los que aceptaba, la mayor parte del tiempo, descargaba la mercancía robada y se quedaba en un rincón y no hacía preguntas. Jugaba a un perfil bajo, pero luego se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados indefinidamente. Tenía que demostrarles que también podía realizar golpes. Para ello, compraba algunas de sus mercancías robadas, especialmente a uno de los receptores de la banda. De esta manera, establecía su credibilidad con ellos. También a veces les vendía algunas cosas, como relojes o joyas. Los chicos creían que provenían de los golpes que él realizaba, cuando en realidad eran objetos confiscados de botines por el FBI. Por supuesto, siempre mantenía su objetivo en mente, que era acercarse a los grandes receptores con quienes los chicos de Gilly hacían negocios. La infiltración en la familia Bonanno comenzó mientras pasaba tiempo con la pandilla de Gilly, el cual, para ese momento, se había convertido en un hombre de pleno derecho de la familia Colombo. Durante una de sus salidas a un club nocturno, le presentaron a un hombre de la familia Bonanno, Anthony Mirra. Este era un soldado de los Bonanno conocido por sus habilidades como sicario, y muchos le temían, incluso dentro de la mafia. Mirra tenía un temperamento inestable, era alguien colérico e impredecible, pero también conocía a muchas personas, por lo que Brasco decidió entablar una amistad con él. Aunque seguía frecuentando la pandilla de Gilly, pasaba cada vez más tiempo con Mirra. Un día lo invitó a verlo en la pequeña Italia, en Manhattan. Mirra tenía un pequeño bar allí donde se encontraban regularmente. Fue entonces cuando le presentó a otro soldado de la familia, un hombre con la reputación de ser un sicario como él, Benjamin Lefty Ruggiero. La mayoría del tiempo con Lefty hablaban de deportes y apuestas, lo que estableció una buena relación entre ellos. Lefty manejaba las operaciones de apuestas para Nicky Marangelo, el número 2 de los Bonanno en ese momento. Quería que lo ayudara con las apuestas, y fue en ese momento que también comenzó a trabajar para Lefty. Al igual que Mirra, Lefty tenía una sólida reputación como asesino y se encontraba en el rango de soldado en la jerarquía. En la familia Bonanno comenzaron a confiar cada vez más en Donnie. Lefty era más bien nervioso y hablaba mucho. Era un adicto al juego que apostaba mucho a diario, sin embargo, no era tan desagradable como Mirra. Es entonces cuando comenzó a pasar mucho tiempo con Lefty y simplemente pasaban el día hablando de estafas, planes y cómo ganar dinero. Pero cambiar de lealtad del psicópata Mirra a Lefty es potencialmente un juego peligroso, pero luego Donnie tiene un respiro a finales de 1977. Tony Mirra es enviado a prisión por 8 años y medio por una condena por narcóticos. Cuando Mirra fue enviado a prisión, fue un gran alivio para él, porque era difícil de tratar y esperaba que nunca saliera. Ahora Donnie es un agente libre con Mirra fuera del camino. Lefty hace algo notable: reclama a Donnie. Una vez que tienes un reclamo,
Ahora perteneces a este soldado de la misma manera que el soldado pertenece a su capo. Algunas semanas después, mientras estaba con Lefty, este lo anunció oficialmente. Ahora Donnie se convirtió en un asociado de la familia Bonanno. Los asociados eran miembros no admitidos, eran aspirantes. Un asociado es el escalón más bajo en la jerarquía de la mafia, pero es un paso muy importante para la misión de Donnie. Lefty no perdió tiempo para comenzar lo que llamaba su educación. Era muy exigente y comenzó diciéndole que se afeitara el bigote. Lefty aparentemente tenía la lengua más suelta de la familia. Le gustaba decir que le estaba enseñando y le contaba las formas de la mafia. Aún mejor, Lefty revela los nombres de figuras importantes en otras familias mafiosas en todo Estados Unidos. Le estaba diciendo quiénes eran las diferentes personas en la familia, sus posiciones. Esto fue una bonanza de inteligencia que el FBI nunca habría obtenido de la manera tradicional de un desertor ocasional o de un micrófono que ocasionalmente les diera algo de información. Ahora Lefty respondía por él, lo que significaba que debía informarle cada vez antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si quería salir de la ciudad, debía mantenerlo informado y permanecer en contacto con él todo el tiempo. Y por supuesto, tenía que compartir todos sus beneficios con él. En resumen, a partir de ese momento, debía seguir las reglas del mundo criminal. Donnie comenzó a ser francamente aceptado en la familia. Se le confiaba y conocía cada vez más a los miembros de la mafia de todas las familias. Un día de julio de 1979, Lefty le llama y le dice que compre los periódicos. Donnie revisó la prensa y una gran sorpresa, Carmine Galante, el jefe de la familia Bonanno, había sido asesinado. Lo encontraron en la primera página de todos los periódicos de Nueva York, tendido en un charco de sangre con un cigarro en la boca. Lo habían matado mientras almorzaba en un restaurante italoamericano de Brooklyn. Al enterarse de la noticia, llamó de inmediato a Lefty y le preguntó qué pasaría con ellos. Lefty no respondió y le pidió que asistiera a una reunión. Cuando fue a verlo, Lefty le informó que Philip Rastelli se había convertido en el único jefe de la familia y que ahora reportarían todo a Sonny Black, el nuevo capitán. Dominic Napolitano, apodado Sonny Black, pertenecía a la rama de Brooklyn de la familia Bonanno. La jerarquía de los Bonanno había cambiado, pero aún así, Donnie pudo continuar con la misión. Pasaba mucho tiempo en Miami y sus alrededores con Lefty. Miami era un territorio abierto para todos los mafiosos, similar a Las Vegas. Cualquier familia podía operar allí, siempre y cuando no pisara el territorio de otra. De la misma manera que lo hizo con Gilly, Mirra y Lefty durante los últimos años, se había estado ganando la confianza del capo Sonny Black. La reputación de Sonny Black era la de un individuo muy duro, muy inteligente y astuto, y simplemente un mafioso muy respetado por todos dentro de la familia Bonanno y las otras familias. Sonny Black Napolitano estaba por encima del mafioso común, era un líder nato. Es lo que la mafia llama un capo, un miembro de pleno derecho de alto rango que lidera una pandilla de soldados, incluidos Donnie y Lefty. Las noticias malas no tardan en llegar. Tony Mirra, el mafioso psicópata que presentó a Donnie a su mentor Lefty, sale de la cárcel antes de tiempo y cree que Donnie le pertenece. Y ahora es cuando surgen los celos y la envidia. Mirra piensa que Donnie está haciendo millones de dólares y que él debería recibir parte de eso. Mirra se reúne con Sonny para exigir que le devuelvan a Donnie y si no lo hace, habrá un infierno que pagar. Pero Sonny se niega a entregar a uno de sus mejores hombres. Mirra está tan indignado que contacta a miembros importantes de la familia Bonanno, acusando a Donnie de violar la ley de la mafia. Dice que robó dinero de la familia. Es una acusación falsa, pero si la familia le cree a Mirra, Donnie estará muerto. Robar a la mafia es un pecado cardinal, y tan pronto como la mafia se entere de eso, serás asesinado.
se convoca a una reunión, el equivalente de un juicio de la mafia. El juez y el jurado son miembros importantes de la familia Bonanno. Como simple asociado, Donnie ni siquiera tiene permitido entrar en la habitación. Debe confiar en su capo, Sonny Black, para que lo represente. Después de casi 4 semanas, llega el veredicto final. Gracias a Sonny Black, Donnie está fuera de peligro. Sonny se ha puesto al fuego por defender a Donnie. Es un gran problema porque está yendo en contra de otros capitanes y está diciendo que lo respalda al 100%. Este momento extraordinario resulta ser un gran punto de inflexión en la relación entre Sonny y Donnie. Sonny ahora considera a Donnie un amigo cercano. Los dos hombres comenzaron a socializar regularmente juntos, incluso pasando tiempo en el apartamento de Sonny en Brooklyn. Sonny Black lo tomó bajo su ala. Tenía esta relación muy personal y realmente confiaba y tenía conversaciones con él que no eran solo sobre la mafia, sino sobre la vida en general. Una noche, Donnie cenaba en un restaurante en Brooklyn con Sonny Black y uno de sus hombres de confianza llamado John Cersani. Sonny quería felicitarlo por el trabajo que estaba haciendo en Florida y le insinuó que lo propondría para que se convirtiera en un hombre de honor, en un hombre de pleno derecho en la Cosa Nostra. Si el agente lograba esto, su misión de infiltración tomaría otra dimensión. Pero luego todo sucedió muy rápido. Durante varias conversaciones, escuchó que las cosas se estaban complicando dentro de la familia Bonanno. Aparentemente, había tensiones entre dos facciones de la familia. Una en la que él estaba, que incluía al jefe Philip Rastelli, al consejero de la familia y a los capitanes Sonny Black y Joe Massino. Y la otra en la que estaban los capitanes Philip Giacone, Dominic Trinchera y Alphonse Indelicato, apodado Sonny Red. El 5 de mayo de 1981, Sonny Red, Philip Giacone y Dominic Trinchera se dirigieron a un restaurante de Brooklyn para calmar las tensiones entre su facción y la de Philip Rastelli. Una vez allí, fueron llevados a la trastienda del establecimiento cuando, de repente, hombres ocultos en armarios salieron de su escondite y los abatieron a tiros. Sonny Black, Joe Massino y otros 6 hombres de los Bonanno supuestamente estuvieron involucrados en el asesinato. Tras ello, los cuerpos fueron enterrados en un terreno baldío y el núcleo de la oposición a Philip Rastelli y Sonny Black se convirtió en historia pasada. Sin embargo, faltaba uno en la lista. Se trataba del hijo de Sonny Red, Bruno Indelicato. Era hora de que Donnie Brasco demostrara su valía. Sonny Black le dio el encargo de eliminar a Bruno Indelicato para mejorar su currículum cuando propusiera su candidatura para convertirse en un miembro de pleno derecho. Sin embargo, como agente, enfrentaba un problema. No podía participar en un asesinato. Su deber era evitarlo en la medida de lo posible. Por otro lado, como asociado de la mafia, no podía rechazar esta oferta sin dañar su credibilidad. Finalmente, con él o sin él, ese tipo sería asesinado. Así que aceptó. El tiempo pasaba y Donnie se preparaba para cumplir con este encargo, pero evidentemente algo se tenía que hacer. El FBI decide que es hora de terminar la misión. El cuerpo de Sonny Red había sido descubierto por la policía, lo que generó un aumento de tensiones dentro de la mafia. La guerra estaba declarada abiertamente y el FBI esperaba nuevos asesinatos. Al ser cercano a Sonny Black y tener un objetivo a eliminar, el agente se convertía en un blanco fácil. Por eso, el FBI quería poner fin a la misión, pero detenerla de golpe frustraba mucho a Pistone, porque estaba a punto de convertirse en un miembro de pleno derecho, lo que le permitiría humillar a la mafia y poner fin a su mito de invencibilidad. Se convertiría en el hombre de confianza de Sonny, quien lo utilizaría como intermediario para entablar relaciones con otras familias. Pero en la oficina del FBI, todos coincidían en que estaba poniendo seriamente en peligro su vida. Le resultaba muy difícil imaginar el fin de esta operación después de 5 años,
pero tenía que acatar la decisión de sus superiores. La fecha de finalización de la operación estaba fijada para el 26 de julio de 1981. Solo quedaban unas pocas semanas antes de que su papel como Donnie Brasco llegara a su fin. Llegó el día. 3 agentes federales debían visitar a Sonny Black para darle la noticia. Al principio, cuando los agentes del FBI le cuentan, simplemente no lo cree. No podía aceptar que había estado tratando durante años con un encubrimiento del FBI que Donnie Brasco era un infiltrado. Lentamente, la realidad se hace evidente para Sonny. Ha cometido el peor crimen posible en la ley de la mafia. Ha acogido al enemigo en el corazón de su familia. Solo puede haber una sentencia para esta transgresión: la muerte. El FBI le ofrece a Sonny una salida: convertirse en informante y ayudarlos a atrapar a los más altos rangos de la mafia. Le dan tiempo para reflexionar. Al principio, Sonny y sus hombres se negaron a difundir el asunto y durante más de una semana buscaron a Donnie por todo el país, pero sin ningún resultado. Lo cual era normal, ya que el agente se había mudado con su familia a la costa oeste, en California. Su verdadero nombre pronto estaría en letras grandes en la prensa y la misión Donnie Brasco se revelaría al público. Después de 10 días de búsqueda infructuosa, Sonny Black, por su parte, decidió que era hora de informar a sus colegas. Llamó a Santo Traficante primero, luego envió la noticia a Philip Rastelli y luego informó al jefe de la familia Gambino y gran padrino, Paul Castellano. Se podía notar en su rostro que él sabía que estaba en problemas, que probablemente no lo lograría. Debe haberse sentido realmente destrozado al haber depositado tanta confianza en Donnie Brasco. Lo había tratado casi como a un hermano. Realmente sabía que había cometido el pecado y error más odioso posible. Como resultado, los padrinos de la Cosa Nostra se reunieron varias veces en Nueva York para evaluar el alcance de los daños. Se distribuyeron fotos de Pistone por todo el país para encontrarlo. Había una recompensa de $500,000 por su cabeza. El 14 de agosto de 1981, 17 días después de que se revelara la identidad del agente, los padrinos organizaron una nueva reunión a la que Sonny Black fue invitado. Sonny Black salió como un verdadero profesional. Antes de salir para la reunión final, sabía que la orden de muerte había sido firmada. Antes de salir, Sonny puso sus asuntos en orden, le dio al barman sus llaves, su dinero y un anillo de diamantes y dijo: «Voy a una reunión y probablemente no regresaré». Un mes después, Joseph Pistone se encontró con la novia de Sonny en el restaurante de un hotel. El perímetro había sido cuidadosamente acordonado y estrechamente vigilado por varios agentes federales. La novia de Sonny no sabía dónde estaba él y, naturalmente, estaba muy preocupada. Durante la conversación, ella mencionó que Sonny se derrumbó por completo al enterarse de que Donnie era un agente, pero decía que eso no cambiaría sus sentimientos hacia él. Simplemente había hecho su trabajo y lo había hecho bien. El 2 de agosto de 1982, el agente comenzó a testificar. Fue un juicio histórico, el primero en el que un grupo de mafiosos era acusado. Pistone trabajó arduamente con los fiscales para acusar al máximo número posible de miembros de la mafia. Prepararon juicios por extorsión, juegos ilegales y asesinatos en el estado de Nueva York y Milwaukee, así como en Tampa y Kansas City. La información que acumuló durante todos estos años de infiltración fue crucial para la justicia estadounidense. Después de 17 años de servicio, Joseph Pistone renunció al FBI en 1986. A pesar de su renuncia, el agente continuó testificando. Algunos juicios derivados de sus investigaciones se volvieron famosos, como el caso de la Conexión Pizza, una de las redes internacionales de tráfico de heroína más importantes jamás desmanteladas, en gran parte gracias a la información recopilada por Pistone, y el de la Comisión, el juicio que expuso a las 5 familias de Nueva York.
Después de esto, la Cosa Nostra excluyó a la familia Bonanno de la comisión y cambió algunas de sus reglas de admisión. Restablecieron una antigua regla que exigía que cada solicitante demostrara su valía, es decir, matar a alguien antes de convertirse en miembro. También impusieron una nueva regla que establecía que cada miembro debía poder afirmar que conocía al solicitante desde la infancia. Benjamin Lefty Ruggiero fue condenado a 20 años de prisión. Fue liberado de prisión en abril de 1993 debido a un cáncer de pulmón y testículos. Murió un año después. Dominic Sonny Black Napolitano fue asesinado en Nueva York en agosto de 1981. Su cuerpo no fue encontrado hasta el año siguiente en el fondo de un arroyo. Fue víctima de 23 disparos con las manos cortadas, señal de que se trataba de un ajuste de cuentas de la mafia, ya que había violado las reglas de presentación en la mafia. Anthony Mirra se escondió después del asesinato de Sonny Black, temiendo ser el próximo en la lista. Finalmente fue asesinado en Nueva York en 1982. Mirra era tan odiado en la mafia que algunos pensaban que era un informante que trabajaba para Brasco. Hoy, Joseph Pistone tiene 84 años y aún vive en el anonimato con su esposa e hijas. Si te ha gustado la historia del agente infiltrado en la familia Bonanno, entonces no deberías perderte la historia de Carmine Galante, el jefe psicópata que lideró la familia mientras que Donnie Brasco estaba al acecho. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.